Bienvenidos todos y todas a Ojalá. Y bueno, noticia importante. El 911 se dirige ahora hacia Jaina, San Cristóbal, Puerto Plata y Santiago. Es lo que ha informado el gobierno del estado. El 911 en 2 meses más o menos estará ya a disposición de los dominicanos y las dominicanas de Jaina y de San Cristóbal. Ahora tenemos que seguir creando la cultura del 911. La gente no sabe que dispone de ese servicio. Alguna gente todavía no lo sabe. Es increíble con todo lo que se ha dicho, con todo lo que se ha hecho, con todo lo que se ha llevado y traído este servicio, que es un aporte, uno de los aportes más importantes que ha hecho el gobierno del presidente Danilo Medina, y en esto habrá que sacarle la comida aparte. Y todo el mundo tendrá que reconocer, hasta sus enemigos más amargos tienen que reconocer que en esto, en ese servicio, en ese aporte, el gobierno del presidente Danilo Medina ha hecho al pueblo dominicano realmente una gran contribución. Cualquier dominicano, cualquier dominicana que tenga una emergencia en el Gran Santo Domingo y pronto en Jaina y San Cristóbal, Santiago y Puerto Plata, probablemente ya a fin de año o comienzo del año que viene, también tendrán a su disposición el 911, el Servicio Nacional de Atención a Emergencias, porque es un servicio de vocación nacional. Y tendrán que hacerle el reconocimiento que hay que hacerle, porque no ha habido que hacer una reforma tributaria, no ha aumentado los impuestos, está trabajando con lo mismo con que han trabajado prácticamente todos los gobiernos, de los últimos gobiernos que pasaron por ahí. Y, eso sí, con eficiencia, con frugalidad, con honestidad, apretándose el cinturón, ahí están los miles de millones de pesos que cuesta ese servicio, que para arrancar nada más necesitó más de 3.000 millones de pesos. Más de 3.000 millones de pesos para arrancar el 911. Y el anuncio no puede ser más a tiempo, más auspicioso además para estas localidades del país. Jaina, San Cristóbal, Puerto Plata y Santiago, que se incorporarán pronto al 911. Pronto dominicanos y dominicanas de esos municipios y provincias podrán acceder a un servicio que les dará atención de primera clase, de primera calidad, a cualquier emergencia que se les pueda presentar, que les pone en minutos, sé de lo que estoy hablando, que yo he tenido que llamar más de una vez al 911 para atender accidentes de tránsito que he visto yo en la calle. He llamado y en cuestión de minutos, 2, 3 minutos, ahí están. Lo primero que llega es una unidad motorizada de la policía e inmediatamente llega la ambulancia, ahí con los paramédicos, etcétera. Y si es un sitio de difícil acceso, los paramédicos llegan, como sea, porque tienen unos motores que están equipados y bajan y llegan a donde haya que llegar. En cuestión de minutos, usted tiene acceso a un servicio de primera calidad, eficiente además, un derecho de la población dominicana, de la ciudadanía, que le ha sido reconocido por el gobierno. Y eso es importante, eso hay que decirlo. La mitad de la población dominicana ya está, por lo tanto, quedará pronto
cubierta por el 911, Servicio Nacional de Emergencia, porque bueno, la mitad o poco más de la mitad está precisamente en esas provincias del Gran Santo Domingo, San Cristóbal, con su municipio de Jaina, y con Puerto Plata y con Santiago. Estamos hablando de poco más probablemente de la mitad ya de la población que estará cubierta por el 911, Servicio Nacional de Atención a las Emergencias. Adelante. Digo, hoy, doctor, hoy se inicia el diálogo, reinicia el diálogo o se reinició el diálogo, ¿verdad? Ya de hace días con el Colegio Médico Dominicano. Bueno, El gobierno ha dicho que lo que quiere es que se cumpla la ley. Él está de acuerdo con aumentar los salarios, pero hay que cumplir la ley. Por ahí es que le entra el agua al coco. 40 horas semanales. 30, 40 horas de trabajo semanal. Que fue uno precisamente de Nada di que de 2 horas, de 2 horas y media. No, yo me puse de acuerdo con el director del hospital, no me preocupe. Ellos ni siquiera se ponen de acuerdo con los directores. Pero de todas maneras, lo importante destacar es que el diálogo continúa y que es positivo el hecho de que se haya mantenido y que se pueda corregir no derechos adquiridos dejando de cumplir con los horarios de trabajo, que no puede ser en ninguna circunstancia porque la norma establece claramente que hay que trabajar 30 a 40 horas semanales. De manera que si los médicos no estaban cumpliendo, las enfermeras o el personal de salud con esta obligación laboral, sencillamente no se puede convertir en un reclamo. Simplemente cumplir con esa normativa y que el gobierno cumpla con la mejoría de los ingresos del personal de salud e igualmente que las condiciones en las que se prestan estos servicios pueda ser mejorada como se está haciendo. Decenas de hospitales nacionales están siendo reformados desde hace ya bastante tiempo por este gobierno, que está trayendo nuevos hospitales remozados con nuevas tecnologías para la mejor prestación de los servicios y los bienes sanitarios que demanda la población. Así es que en términos propiamente de recursos humanos, que es uno de los temas cardinales de esta discusión que se está llevando a cabo, es importante que los médicos, las enfermeras y el personal de laboratorio entienda, se haga cargo de que la labor de 6 horas todos los días que hay que hacer tiene que ser cumplida. No existe en ninguna parte del mundo una disposición o un esquema laboral en el que los médicos sencillamente pasen una suerte de visita de 1 hora o hora y media y se van del hospital. Hay que volver a aquella vieja atención que prestaban los médicos con mayor calidad y tiempo dedicada a los pacientes que van a demandar servicios sanitarios. Hay que humanizar el sistema de atención que prestan los recursos humanos sanitarios de este país. La población vive permanentemente en quejas. Y quejas porque la organización de esos servicios no ha sido buena. Es tediosa, lenta y de baja calidad. ¿Cómo mejorar estos servicios? Implica necesariamente una auténtica disposición de colaboración e integración con nuevas aptitudes del personal médico. Saber de que el ciudadano que va allí no va a pedir un favor, sino un derecho que le asiste y que el médico está en el deber de atender, cumplir y acompañar en el proceso de restablecimiento de la salud. Esto es un componente importante de esta discusión que se está llevando a cabo. Paralelamente está la discusión que se está también realizando. El diálogo es uno de los mecanismos más expeditos usados por esta administración pública con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Todos ustedes saben las tradicionales discusiones con el presupuesto universitario, las deficiencias que hay también en la administración y gestión allí, por lo compleja,
lo desactualizada en buena medida que pueda tener en muchos componentes, pero también la baja asistencia económica por estudiante que recibe la universidad. El diálogo que se ha establecido busca precisamente atender los puntos claves, inmediatos, sensibles de la vida universitaria actualmente. Quiero destacar un hecho que es importante de este diálogo. Ya hemos comentado anteriormente la necesidad de reenfocar la oferta académica de las universidades nacionales para permitir que, al menos la pública principalmente, que la formación técnica superior pueda incrementarse esa oferta. Una formación de 2 años máximo que permite el logro de unas competencias técnicas para fines laborales y que lleva inmediatamente al estudiante al trabajo. Esto es muy importante. Las universidades no pueden ni van a ser nunca el campo de resolución de la formación profesional y técnica de todos los ciudadanos de un país. Por eso, dentro del sistema se generan elementos de formación, estructuras de formación diferentes. La formación técnica, laboral, gremial, que desarrolla Infotet, por ejemplo, la vocacional, como se conoce, por un lado, que es una formación mucho más breve todavía. La formación técnico superior, que es un nivel de capacitación un poco mayor, pero siempre orientada al trabajo y que nunca pasa de 2 años. Y luego la formación propiamente universitaria superior, que va de 3, 4, 5 años. En la formación de estos recursos humanos, es importante que los jóvenes empiecen a ver en esta formación técnica superior el camino expedito para el empleo. Hay que establecer en las universidades, y en este diálogo ha surgido la importancia de que los centros universitarios de la UAS en el interior puedan muchos de ellos pasar a ofrecer estas carreras técnicas, de manera que se den facilidades, dependiendo de la región, a la formación en función de la economía regional. Por ejemplo, pongamos, para simplemente señalar, la región este tiene 2 elementos importantes en su economía, que es, número 1, el turismo y número 2, la ganadería, sin despreciar la industria de la construcción, que también es muy importante en la región. Pues eso significa que en la UAS, en esos subcentros de esa región, debiera enfocarse, en primer lugar, formaciones que den oportunidades a estos jóvenes de ingresar a la vida económica regional inmediatamente mediante el estudio técnico de 2 años para entrar a la labor turística, en la construcción o en la ganadería. Es mucho lo que se necesita aquí de formación técnica. No es posible que todavía sigamos que para realizar una inseminación artificial de una ganadería tengamos que necesitar a un veterinario, cuando un técnico medio bien capacitado puede realizar esa labor eficientemente y que preste para los ganaderos y finqueros la adecuada formación y garantías técnicas certificadas por las universidades de que la labor es positiva y permite el empleo inmediato. Son 2 noticias importantes, todas basadas ambas en el diálogo patrocinado por el Estado, que es el camino mejor para resolver los problemas de cualquier nación. Bueno, miren, yo quiero compartir el hecho de que finalmente el presidente de la República recibió de manos de una comisión de la Asamblea Nacional, del Congreso, el certificado que le legitima, en el sentido más lato de la palabra, su elección para un nuevo periodo presidencial. Esto se hizo en el día de ayer. Sí, la proclamación que hace el Congreso. Que hace el Congreso. Certificado el de elección
lo otorga la Junta Central Electoral. Lo Lo había otorgó hecho hace la 1 o 2 Junta semanas. Central Electoral. Que con este acto en particular, pues también deja cerrado lo que se entiende es el periodo electoral. Esto, como todos sabemos, pues también alcanza a través de otro protocolo, el próximo 16 de agosto, pues la rendición propiamente o la asunción al Poder Ejecutivo definitiva del presidente. Es cuando recibe, ¿verdad?, la banda presidencial. Y esto a cuento también de que los demás representantes electos, tanto en el nivel municipal como en el nivel congresual, pues han recibido también sus certificados como que les acredita como tales. El país, por lo tanto, está saliendo de algún modo de una etapa de la transición que propiamente se da a partir del 16, en este caso fue el 15, ¿verdad?, de mayo del 16, cuando se produjeron las votaciones, el 15 de mayo. Y hasta ahora, ya todo el mundo sabiendo lo que había sucedido, algunos haciendo el consabido pataleo y los ruidos, generando los ruidos que sabemos ridículamente se producen, porque van desde el accionar más antinacional, que es tratar de dañar la buena imagen de un gobierno, de un Estado, a nivel internacional, salir a decir mentiras y salir a desconocer la realidad, todo con el propósito, bueno, de botar el golpe por un lado, pero fundamentalmente de causar ruido, sin ninguna intención propiamente seria. Y creo, y por eso pongo sobre el tapete el tema de la transición, es que estamos en un proceso de transición constante en el desarrollo de la cultura política del país. Este tipo de espectáculo antinacional que se montó alrededor de unas elecciones francamente indiscutidas, porque solo a un descabezado se le puede ocurrir que ante un nivel de consenso tal como el que se expresó en las votaciones, se podría generar una duda que fuera razonable o racional. Pues lo cierto es que se hizo eso y se llegó a nivel nacional a tratar de deslucir la entrega que hace a través de un protocolo de ley la Junta Central Electoral al momento de entregar el certificado a los electos, digamos, a todos. Es decir, se va desde una acción política antinacional, dañosa para la imagen del país y de un gobierno que continúa en representación de la mayoría de los dominicanos, y más que nada, más que de la mayoría, del pueblo y de la nación dominicana, hasta la falta de cortesía elemental, de respeto al protocolo mismo electoral e institucional, y se quiso dañar aquello. Y de hecho hubo muchos, no son tantos ellos en general, pero la mayoría de los pocos que son, pues pretendió no estar ahí. Según se supo después, por detrás ellos recogieron su certificado. Ajá. Sí, claro. Ah, pero claro. No, ¿Te cree claro. ¿Te cree que no lo van a recoger? Sí, por detrás, pero por detrás. Porque de alguna manera hasta vergüenza pudo haberle dado, supongo. Pero hicieron esa ridiculez de hasta el último momento
y creo que la más ridícula de todas terminó siendo la más querida de todas, que pretendió que negar la legalidad de un acto de la acción congresual de verificación de las actas emitidas y hablar de que las que tenían no eran originales y que por eso, como no eran originales, una chicana de esas gestuales absurdas. Y hablo en concreto de la querida amiga Minú Tavares Mirabal, para que lo sepa, como lo puedo decir de la querida amiga Guadalupe Valdés, que deberían estarse cuestionando ellas mismas por qué después de haber sido representantes del pueblo ya no lo son. Esa sería la gran preocupación que yo tendría como político, si lo fuere, ¿verdad? No, pretendieron negarle hasta ayer o antes de ayer la autoridad, la solemnidad a ese acto legal, obligado, mandado por la ley, de revisar las actas y determinar que ciertamente se corresponden con la realidad, con lo que se tenía que hacer, con lo que se tenía que cumplir, para que mañana o ayer se le entregara al presidente y a la señora vicepresidenta también, pues ya ese, ¿cómo fue que usted le llamó? Certificado. Certificado. Sí, sí. Certificado. Bueno, estamos en un proceso de transición. Una proclama que una hace proclama que hace el Congreso. Claro. Es una proclama. Claro. Ok. Estamos en este proceso de transición que ya concluye en términos electorales. Pero el país tiene que, o no el país, tiene que, sí, el pueblo dominicano tiene que ayudar a estas minorías a entender ciertas lecciones. Así como hay que tratar de que nuestros muchachos aprueben las pruebas nacionales con índices de excelencia, ¿por qué no? Así el pueblo dominicano tiene que tratar de la manera más tolerante, pedagógica, didáctica posible, de que estos jóvenes políticos minoritarios entiendan ciertas lecciones, como la de saber perder, por ejemplo, pero además las del respeto, que son valores, un valor fundamental. Dice María Luisa Landín que no hay que saber perder, ¿cómo es? No hay que llorar, hay que saber perder. Hay que saber perder, ¿verdad? Exactamente. De tal suerte que esta pantomima, esta farsa propia de los llamados periodos de transición, desaparezcan de la comedia dominicana. ¿Qué es lo que provocan? Daño, porque hay que decirlo francamente, daño, porque la democracia dominicana tan vapuleada, tan manoseada, tan estrujada, tiene que sufrir los embates de gente que no sabe perder y que no respeta las reglas del juego. Por eso existe la cultura del no cumplir las leyes. Porque esto es como que usted esté casado con una mujer, o con un hombre, no sé, podría ser. Y finalmente usted se separe de ella o de él, y usted salga por ahí, habla mal de ella o de él. Usted me entiende, es que hay cosas que son de respeto, de elemental. Si usted decide participar en esto, que es el caso, por ejemplo, de estas queridas compañeras y amigas, usted, en vez de negar la legitimidad de la mayoría, que en una ocasión, en dos y en tres, le depositó la condición de representantes de ella, por favor, gracias, cuando usted no goza de esa mayoría, de ese respaldo, y no representa a nadie, lo menos que usted tiene que tener es un cierto mínimo sentido del respeto a las reglas del juego con las que usted fue favorecida
o ustedes fueron favorecidas durante tanto tiempo. Y creo que es un tema de cultura política, es una gran lección, justo a propósito de que hay una mayoría constituida que lo que quiere es que este país eche hacia adelante. No dictatorialmente hablando, no meladaganariamente hablando, no, ordenada, civilizada y democráticamente hablando. Mira, a propósito de diálogo y a propósito sobre todo de participación de las organizaciones de la sociedad en la gestión de los procesos importantes del país, me quiero referir a la visita que han hecho algunas instituciones empresariales del país, representantes de esas instituciones a las autoridades de la policía. Y todo esto a propósito de la nueva ley de la policía, la ley, ¿qué número es? La ley 5016. La ley 5016. Ese es otro de los logros del presidente, que ha conseguido poner a la sociedad dominicana en una mesa, reunirla. Vamos a discutir todo aquí, vengan. Todos, vamos a discutir todo el pacto por la educación, y se reunió todo el mundo ahí, todo el que quiso, todas las organizaciones concernidas, convocadas, llamadas a participar en la definición de cuál es la sociedad que queremos, la del futuro, porque desde la educación la que uno ve es la del futuro. Está bien que, claro, que hay un impacto en la del presente también, pero la del futuro. Pues bien, y también convocó a todos los sectores a que vinieran a discutir el pacto eléctrico, y en eso estamos. En eso estamos. Y ya se llama ahorita a la discusión del pacto fiscal, el pacto por la sostenibilidad. Que ya se discute. El pacto por la sostenibilidad fiscal de esto, del modelo de sociedad que nosotros queremos. Y desde luego ha habido una convocatoria a la sociedad para que se involucre también a definir cuál es la policía que queremos. Eso es importante. La visita de los líderes empresariales, la ANGE creo que estuvo ayer, la Asociación de Industrias, etcétera, reunidos con las autoridades policiales, porque aquí no podemos darnos el lujo de seguir teniendo la policía que hemos tenido hasta ahora. Y usted me perdona, pero yo creo eso. Sí, porque yo voy los otros días para el aeropuerto y lo primero que me encuentro es con un policía que me detiene a las 6 de la mañana para macutearme. Entonces es una barbaridad. ¿Entiende? Entonces no puede ser. Sí, para pedir, ya usted sabe lo que, si hay algo por ahí, esto es una cosa realmente escandalosa y no podemos seguir en esto. Además, bueno, ya están definiéndose una serie de cosas. Bueno, claro. Abanicar, porque no le salió nada. Sí, no le puede salir nada. Difícil, muy difícil. Muy difícil. Tenemos que discutir, la sociedad dominicana tiene que discutir este problema y tiene que involucrarse, tiene que haber Contraloría Social. La sociedad tiene que participar en los procesos de evaluación. La sociedad tiene que participar en los procesos de evaluación. La ley lo contempla. La ley lo contempla. El escrutinio ciudadano. La ley es muy clara, además, esta vez, en cuanto al tratamiento que se les debe dar a las personas por parte de de los miembros de esta institución. Nosotros tenemos que exigir. Es la sociedad la que tiene que reclamar la policía que se merece. Hay precisamente en esa dirección la información de la reunión que se llevó a cabo ayer en Santiago, en la que la policía y los representantes del Plan de Desarrollo de Santiago llevaron a cabo una presentación de lineamientos e ideas sobre cómo enfrentar la criminalidad en la ciudad de Santiago. Eso es importante porque apunta precisamente como este componente de diálogo y de participación de la sociedad en la gestión de la seguridad.
no es una función únicamente de la policía, en la parte técnica desde luego, pero la presencia de la sociedad en todos sus estamentos es un factor clave para el logro de la seguridad ciudadana. El hecho de que los grupos sociales organizados puedan ayudar a la policía a desarrollar ejes de acción local para garantizar mayor seguridad implica de que la sociedad quiere participar, ver, vigilar y acompañar este proceso de manera activa, continua y con unos lineamientos establecidos que luego habrá que evaluar el cumplimiento o no de ellos. Pero es una parte positiva de este espíritu de diálogo que va creciendo en la sociedad dominicana y que, contrario al modelo que el compañero Guillermo señalaba acá con la entrega de los certificados en el Congreso Nacional, donde la vieja política se sigue expresando, lamentablemente, en las caras que no debiera ser. Que uno piensa que no debiera ser. No debiera ser, en verdad, porque es gente que ciertamente ha defendido y defiende los procesos democráticos, pero que, imbuido por esta humareda de resentimientos ante el no logro de los propósitos electorales que tenían, pues la reacción ha sido sencillamente de embarrarlo todo, deslucir los procesos, a pesar de que lo que se ha certificado electoralmente se correspondía y era conocido por todos mucho tiempo antes. Ya las encuestas decían qué iba a pasar en el país y nadie en este país desconocía esas cosas. Se sentía por todos lados y simplemente lo que se está haciendo ahora es certificar esos resultados electorales. Lo que no se puede es, en ningún caso, pretender de que o gano yo o sencillamente O no hay juego. no hay juego. Me llevo la pelota, me llevo el bate y me llevo los guantes y no hay juego. O gano yo o el juego no fue justo. Bajo ese principio de que yo, si no gano, todo es trampa, todo es lío, todo es engaño, se ha estado trabajando y llevando a cabo aquí una oposición hace muchos años, incluso como en este caso, en el que las evidencias de cuál era el punto de vista, los criterios que tenía la sociedad sobre las votaciones, eran más que conocidos. Se podía constatar y se puede todavía hoy día constatar hacia dónde marcha la simpatía social en materia electoral. Es algo conocido. Entonces, querer montar un cuento sobre la base de unos hechos duros, sólidos, de esta naturaleza de la simpatía social y del voto que se llevó a cabo, es sencillamente contravenir la realidad. Querer montar un escenario fantasioso es una irresponsabilidad política. Se pueden señalar errores en los procesos y eso es un factor positivo y está dentro de las normas el señalamiento de esos defectos que puedan haber. Lo que no se puede convertir un proceso de este tipo y unas circunstancias como la que ha pasado electoralmente en una suerte de desastre nacional, como se quiere llevar a cabo. Hay una auténtica ausencia de capacidades políticas que se está evidenciando cada vez más en estos procesos, una debilidad en los liderazgos opositores para gestionarse a sí mismos y además para llevar a la sociedad una auténtica orientación política y social de por dónde debemos caminar. No es ese el camino. Algunos incluso han llegado a plantear de que el protocolo para asistir allí no lo van a seguir. Una necedad más. Recuerdo que en algún momento ¿Pero qué es lo que no van a seguir? el amigo No entiendo. presidente de FENATRANO dijo que él no iba a seguir para la toma de posesión, por ejemplo, no se iba a poner traje blanco o algo así, que no iba a seguir el protocolo que se indicó, pues se quedó fuera.
Pero él como no salió debió ser. electo. ¿Entiendes? Él no salió Entonces, electo. esta vez no. Me Ni refiero a antes. la experiencia pasada, que hubo unos escarceos con si me pongo o no el traje como demanda el protocolo para asistir No, a por la ejemplo, solemnidad. el amigo, tiene razón, el amigo Fidelio de Pradel dice que no va a llevar... Que va en manga de camisa. Sí, no, que Bueno, irá en pues, pantalones cortos, no sé. Sí. Estas son de las cosas precisamente en las que tenemos que poner aparte todas esas necedades y centrarnos en las cosas que son sustanciosas, que son demandas nacionales para atender cómo debemos orientar la opinión pública y cómo hacer una buena oposición política, que no es mala y hay que ejercerla. Pero de ese modo, sencillamente, lo que vamos a hacer es fortalecer más a aquellos que estamos reclamándole tener demasiado poder. Una mala oposición conduce a concentrar en unas solas manos el favor público, porque la gente no es tonta. Termina reconociendo a aquellos que sencillamente están hablando tonterías. Miren, yo lo diría a los Ramón. Sí, a los Ramón. Agua pasada no mueve molinos. Ya. Y la verdad es que esta gente está en pasada. Están pasados. Bueno, muchos están pasados. Sí, están pasados Sí, también. sí. Están pasados. Miren, hay algunas informaciones que uno tiene un poco también que rescatar a propósito de temas que quizás ponen otros sobre el tapete y a veces uno piensa, bueno, pero tendría uno que abocarse también a visualizar o a integrar a la agenda de la discusión pública estos temas. Me estoy refiriendo al hecho de que la Cámara de Cuentas pueda hablar, que es lo primero, hablar sin que nadie la tome en cuenta y sin que nadie le haga una auditoría a la propia Cámara de Cuentas. Digo auditoría ciudadana, no me refiero a la propia de los auditores y de los contables y demás, y de los llamados magistrados de la Cámara de Cuentas. El que se pueda, en tanto hablar de la falta del régimen de consecuencias en la República Dominicana. Porque la ley misma establece que el tema real de la Cámara de Cuentas nunca podrá ser las consecuencias. Esto es lo que siempre ha quedado claro en el espíritu de la ley. Espérese, usted llega hasta este punto. A partir de ahí hay otros poderes del Estado, en una estructura de separación de poderes, en la que el nivel de la Cámara de Cuentas no está, y mucho menos para cuestionar el ejercicio de esos poderes. Fuese el legislativo, que tiene un rol determinado, y me refiero no propiamente en la persecución judicial, sino en el establecimiento de las leyes acordes con la Constitución de la República para la sanción o para la persecución de determinados tipos de infracciones, violentaciones de los reglamentos y violentaciones o negación de las propias leyes. Digo esto porque parte del tema institucional es que los jueces hablan. ¿Cuándo los jueces han hablado? Los jueces hablan como siempre, a través de sentencias, de temas frente a los cuales son apoderados. Pero en su calidad de magistrado, usted no puede estar hablando de cuestiones que no le competen.
esto puede ser precisamente un poco aquello bueno, más de 2.000 funcionarios no entregan declaraciones de bienes. Bueno, pero esas informaciones están ahí. Usted no tiene, podríamos decir que eso es una información periodística que usted ofrece, bueno, porque quiso. Usted no está obligado a decir que son más de 2.000. Y en todo caso, si lo va a decir, usted tiene que especificarlo. Porque ¿qué son más de 2.000? O 2.999. Digo yo, en el entendimiento elemental del sentido común, no pueden ser más de 2.000. Si usted da una cifra, usted tiene que ir a la otra cifra. Usted tiene que decir, son 2.200, son 2.010, son 2.000 tanto. ¿Cuánto es el universo? Bueno, entonces usted tiene que decir, de 3.000 hay 2.000 que no lo hacen. Exacto. Ahora, usted podría, ya que usted cree que eso es lo que le compete, como órgano, usted podría decir, bueno, aquí están los 1.000 nombres de los funcionarios que han declarado. Porque de repente ustedes son violadores de la ley. Sí, aunque hayamos... Que no lo somos. Y están, ¿cómo es que se dice? Subyúdice. De repente. O podrían. Sin embargo, yo creo que ustedes están entre los más de cuantos que sí han declarado sus bienes y grandes propiedades. ¿De acuerdo? Pero es que hay un manejo de tipo periodístico al cual un órgano del Estado, un órgano público, no puede prestarse. Porque es el uso político de la información. Sí, el uso político de la uso información. político de la información. Correcto. Que no invalida el hecho de que haya 1.000, 2.000, 3.000 funcionarios que no hayan estén hecho en la violación. declaración. Y hay que buscarlo. ¿Y quiénes son? Claro. ¿Entiendes? Pero una cosa es, por ejemplo, deben dar la información de cuál es el universo de funcionarios. Perfecto. Porque ahí deja en entredicho a aquellos que sí presentaron. Eso es lo que digo. ¿Entiendes? Sí. Estamos de Arroja acuerdo. un manto de duda Totalmente. Sobre el mundo. todo el mundo. Porque el elemento político lo que busca es exactamente lo que pasaba en el Congreso. Lanzar dudas sobre la eficiencia de una gestión. Porque eso precisamente lo que busca es eso. Es que eso está Es un hablando fin del político. funcionariado, Claro. efectivamente. Y a mí me consta y estoy seguro de que todo el que en la presidencia de la República, por ejemplo, tiene que hacer declaración jurada de ley, lo ha hecho. Entonces podríamos comenzar a decir por ahí, Correcto. en el órgano llamado Presidencia de la República, Poder Ejecutivo, aquí todos los funcionarios han hecho esto como parte incluso de un minicódigo Sí. de declaración que incluye no solo el tema ese, sino el tema ético y de compromiso con la gestión de gobierno del presidente Danilo Medina en el sentido de darle cumplimiento, entre otras muchas, a eso, de hacer efectiva la declaración jurada de bienes. Si hubiesen algunos funcionarios que no lo hayan hecho, entonces le correspondería al presidente de la República ciertamente llamarle la atención o destituirlos. Eso queda claro. El tema es el uso político. Ahora, lo más penoso de eso, desde mi punto de vista, y es mi crítica personal a la Cámara de Cuentas, es que lo que está pidiendo más recursos y se comporta desde el punto de vista de la comunicación oficial y pública como cualquier otro que primero grita porque necesita. Dice, lo lamenta, falta régimen de consecuencias. Usted no tiene que lamentar nada. Buen manejo, cabildo, depende de partido y Liga Municipal Dominicana. Es un juicio político que no le corresponde ni le compete a ese órgano. La Cámara de Cuentas, bueno, ese es el cuarto. Más de 2.000 funcionarios no entregan declaraciones de bienes. ¿Por qué eso y no decir, aquí hubo
dolo, aquí hubo irregularidad de este tipo, aquí hubo tal cosa, el Estado en sentido general funciona de esta y esta manera en función del paquete de auditorías que se realizan. No que 2.000 funcionarios no entregan ahí. Pero la cuarta cosa es, la Cámara de Cuentas requiere más recursos. En esencia, están manejando la comunicación con el mismo espíritu que Waldo Ariel. ¿Verdad? Gremialista. Pero mire, hay informaciones, hay de todo, ¿no? Pero algunas indudablemente también son de gran importancia, como esa información que da cuenta de la deforestación en la cordillera de Bauruco. Sí. Debe haber una investigación de qué es lo que está pasando y quiénes son los que están deforestando en la cordillera de Bauruco. Porque aquí hay una gente que anda con una cuadrilla de haitianos atrás y dominicanos también, deforestando. Y no son pobres, ¿no? No son pobres. Ellos andan deforestando aquí, clareando allá para después sembrar aguacate. Para que lo sepa. Para después sembrar aguacate. Y eso no puede ser. Entonces, no puede ser. Se debe investigar quiénes son los que andan en eso, que le echan la culpa a los chiquitos, pero quienes andan detrás de esos chiquitos son grandes. Son grandes. Así que, ojo pelado a medio ambiente, porque es a quien le toca eso y a las autoridades que tienen que vigilar esto, porque no podemos seguir permitiendo que con los bosques nuestros se haga lo que se está haciendo y que unos cuantos empresarios anden haciendo de las suyas por ahí. Eso es un dato, la verdad, que hay que recoger y convertir en una preocupación permanente en los medios de comunicación que puedan ayudar a contener este crimen que se está cometiendo con los bosques nacionales y las montañas. Todos aquellos que han tenido la oportunidad de entrar... En el Pico Duarte nos van a sembrar aguacate una cuanta gente aquí si los dejamos. Aquellos que tienen oportunidad de entrar a Haití, y estuve no hace mucho, cual es una barbaridad. Un panorama claro, casi una estampa, es ver en la carretera que va de Juana Méndez a Cabo Haitiano, cómo en las viviendas de alrededor de la carretera a los lados están los paquetes, los sacos de carbón apiñados allí, y que la gente va a comprar ese carbón. Pero una cosa increíble, kilómetros de viviendas vendiendo carbón. Es probablemente una de las pymes más importantes en esa zona que pude ver. Y zonas deforestadas, de manera que el carbón vegetal que allí se vende tiene que tener procedencia dominicana sin lugar a dudas, y las evidencias están clarísimas. Las montañas están quedando prácticamente tráfico millonario desoladas, que hay ahí. Y el tráfico que se está haciendo está bastante documentado, imágenes, fotografías, más la evidencia del bosque destruido. Y eso se está haciendo aquí. Y el tráfico se establece, incluso ahora recientemente se estaban, vi en televisión, los botecitos que se usan en el lago Azuay, donde montan los sacos y entonces lo llevan por una ruta ya establecida en el territorio haitiano. Esto es más que preocupante. Hace 2 semanas el presidente en Hondo Valle, creo, sobrevolando las montañas, expresó la preocupación al ver aquella barbaridad que se ha producido allí, que ha eliminado prácticamente ríos y arroyos, porque ¿de dónde va a retenerse humedad o agua cuando las montañas están desoladas como están? Miren, esto es un crimen, la verdad, que hay que ver qué se va a hacer. Este señor de la Fundación Punta Cana presentó un documental, y específicamente sobre el tema de la Sierra de Bauruco, que bien sabemos
cuánto ha sido afectada a través de muchos años. Pero yo quiero coger y dejar sobre la denuncia dada por este documental y este documentalista y esta fundación que con tan buen espíritu medioambientalista ha hecho. Primero, ha habido una recuperación boscosa en el país, a propósito de los planes del propio Ministerio de Medio Ambiente para la reforestación. Y a propósito de la preocupación del propio presidente de la República, que en este caso, ahí en Hondo Valle fue, dijiste. Creo que Hondo Valle, sí. Pues manifestó y se comprometió incluso, comprometió recursos para un plan de reforestación de esta zona. En general ha habido un avance en este sentido. Ahora, yo sí entiendo que el Ministerio de Medio Ambiente debe de responder con la debida prontitud y responsabilidad de Estado a esa denuncia que por lo demás lo hace una fundación internacional y que le señala directamente como teniendo anuencia. ¿Qué es lo que quiere decir esta palabra, don Ramón? Anuencia, cuando usted da anuencia para que algo acontezca. Sí, sí. Es una corresponsabilidad que se le atribuye en nada más y en nada menos que en el otorgamiento de licencias para ello. No solo para el corte, sino para la comercialización de eso. Y dice que son 5. Entonces alguien tiene que decirle al país o a ese señor también que eso es o no verdad. Y que se da anuencia o no para esa explotación a la que usted también ha hecho referencia. Y en el caso de Sierra de Bauruco, lo mismo. Ahora bien, aquí hay mucha gente también que cree que el único bosque es el bosque húmedo tropical, de altura, etcétera, con un determinado tipo de flora. Aquí hay un bosque seco que por demás también puede ser en un plan de manejo conveniente, explotado e incluso para hacer carbón. Porque el carbón ahora no nos vamos a sentir culpables porque se haga. Carbón ha existido en la historia de la humanidad siempre, por así decirlo, y se ha explotado. Y se puede hacer, ya sea de cualquier forma. Lo que no se puede es hacer esto haciéndole daños al medio ambiente o extinguiendo áreas boscosas. Pero la explotación también del bosque, bueno, eso lo hacen de todos los países. Pero hay una diferencia que es importante apuntalar. Que hay una diferencia. En el país. Una cosa es un plan de manejo de un bosque. Otra cosa es dañar diferente. Un bosque. Claro. Y otra cosa es que un empresario que quiere llenar tareas de aguacate en el bosque ande con 10 haitianos atrás, más 3 y 4 dominicanos también, diciéndole, vayan ustedes chin a chin, llévensela, y van haciendo, desmontando, y después, ay, mira, lo desmontaron, bueno, vamos a reforestarlo con aguacate, pero eso era lo que yo quería. Sí. No, y deme la plantica para reforestar. Además, deme la plantica que yo le voy a salvar eso, mire, lo vamos a reforestar. Porque es que hay un plan para eso, de gente que hace eso. Claro. Hace mucho también, no es de ahora. No. Hay un dato importante que es bueno, que figura en las estadísticas del Censo Nacional, donde en la olla de Enriquillo y aquí de esta zona de Atomayor, son los remanentes principales que quedan en el país del uso del carbón como combustible para la cocina y otros fines. Ahí es que están en el país, porque ya prácticamente en este país se cocina con gas licuado. Y eso es una política positiva que ha permitido un respiro al bosque nacional. Por eso tenemos bosque todavía. Y por los planes de siembra también. Exacto, y esto representa aproximadamente unas 800.000 personas que dependen en República Dominicana del consumo de este tipo de combustible. Es un 10%. En esa zona, es un 10%. Es mucho. Es bastante todavía.
Entonces, eso debiera ser objeto de una política con fines de que estas comunidades pues dispongan ya de gas licuado y cedan la presión que tiene el bosque por ese consumo. El detalle importante es saber de que a pesar de la reforestación que se ha llevado a cabo en el país, preservando y aumentando la capa boscosa del país, la correlación que hay entre cuánto se depreda, porque establecemos cuántos estamos reforestando y de cuánto es, pero debieran decirnos cuánto es que se está depredando, establecer esa correlación, claro, qué es lo que se está dañando. Claro. Y dónde está localizada, como este señor, esa fundación acaba de denunciar. Hay que focalizar y poner la atención en los sitios donde se está llevando a cabo esa labor. Y el tipo de propiedad ganadera, porque atento a juego, hay que decirlo, no solo los pobres haitianos deforestando han deforestado, no. Una de las grandes fuentes de daño a las áreas boscosas son las áreas de pasto de ganado, sí, que además se pueden manejar también de otra manera, claro, construyendo bosques. Tabulario también. O tabulando los animales o lo que tú quieras. Pero la realidad es que, por ejemplo, hay áreas en donde el daño esencial es de la actividad ganadera, y hay que decirlo. Sí. Porque cuando tú tumbas un bosque, no es el bosque que te estás llevando, te estás llevando el hábitat de cuántas especies. Y no es lo mismo deforestar en la cabeza de las montañas, donde nacen las norias, donde nacen los arroyos, donde sale, se produce el agua, que hacerlo como en el desierto de aquí, de Asua. Bien, Araceli Alcántara está aquí, beneficiaria del proyecto de la nueva barquita. Winston Odal y Fortuna también está ahí. Y Joan Montero, el rapero del presidente. Ese es el rapero del presidente. Acaban de mudarse a la barquita. Ellos vienen a contarnos un poco la historia de cómo va la nueva barquita. Quédense ahí, vamos a conversar con Araceli, con Winston y con Joan Montero. No se vaya de ahí.